Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro tercer tema, que se llama la respuesta del movimiento de cursillos de cristiandad. Es tiempo de ir más allá. Y damos la bienvenida a Mariloli Negrillo. Bienvenida, Mariloli. Bien, pues nos ponemos de pie y le pedimos al Espíritu que venga. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, haznos dóciles a ese Espíritu, para que gocemos siempre del bien y gustemos de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol. Bien, pues lo primero que quiero hacer es pediros disculpas, porque creo que en la cabeza de muchos de nosotros, cuando hablamos de cómo ir más allá, cómo dar más fruto, cuál es la respuesta que el movimiento tenía que dar, nos surge el decir, bueno, pues esta charla, esta ponencia, este compartir, va a ser una receta para solucionar todos los problemas del movimiento. Y no es así. Yo no tengo recetas. No tengo un recetario donde pueda decir esto se puede hacer para que todo funcione correctamente. Por lo tanto, si alguien esperaba una receta, os digo de antemano que no. Por eso pediría disculpas si alguien lo pensaba. Lo que sí es verdad que he intentado reflexionar muy mucho y ponerme en las manos del Señor para ver qué es lo que podía compartir. Y pensaba en ese título de ir más allá y dar más fruto, y lo que me salía lo primero, la primera clave era pues dar gracias a Dios por un camino recorrido. Es decir, tener la certeza de que hemos recorrido un camino, y un camino que nos ha traído hasta aquí. Otra clave que me surgía a la hora de preparar esta ponencia, este rollo, era el pensar que nos teníamos que situar en un presente, que para construir un futuro teníamos que tener muy claro cuál había sido nuestro recorrido, pero también cuál era nuestro presente, nuestro hoy. Y situándonos en ese presente, procurar recuperar claves de vida, semillas de vida, porque quizá lo que muchas veces nos falte sea eso, tener semillas de vida, tener vida en nuestra propia vida y también vida en el movimiento. Y con esa vida es posible que pudiéramos construir un proyecto para ir más allá, un movimiento que fuera capaz de dar despacio. Okay. Perfecto. Iré más despacio. Un proyecto que nos permitiera ir hacia ese dar más fruto, a ese movimiento en salida que todos soñamos. Y que ese proyecto solo lo podríamos hacer si caminábamos juntos, si íbamos todos en el mismo camino. Y que para recorrer ese camino juntos nos faltaba un ingrediente, que era la pasión por el Señor, la pasión por evangelizar, la pasión por compartir ese amor. ¿Cómo podíamos apasionar si nosotros no estábamos apasionados? Ese han sido los 6 puntos, las 6 claves en las que yo he intentado pues moverme para preparar esta charla. Por lo tanto, me gustaría, lo primero, comenzar dando gracias por la oportunidad de estar aquí, de haber celebrado pues 3 encuentros, haber estado participando, mejor dicho, de 3 encuentros mundiales. Tuve la suerte de estar en Sao Paulo en el 2005. Tuve la suerte de estar en Brisbane, en Australia, en el 2013. Y el Señor me ha vuelto a regalar la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad de Mar del Plata en el 2022. A lo largo de todos estos años he podido comprobar cómo el movimiento de cursillos se ha ido consolidando como un movimiento de iglesia, un movimiento universal, muy unido en torno a un mismo carisma.
y que está presente en muy diferentes entornos sociales, geográficos y todos con la misma tarea, con la misma misión, la de evangelizar. Creo que todos tenemos la convicción de que el movimiento de cursillos es un instrumento, mejor dicho, evangelizador, que ha hecho y que hace mucho bien a las personas y, por lo tanto, a la Iglesia y al mundo. El carisma de cursillos es un don, una obra del Espíritu Santo, y que fue acogido por los iniciadores y que sigue siendo acogido por las personas que nos sentimos vocacionados a trabajar hoy en él. También estoy convencida que tenemos un instrumento que ha funcionado y que nos ha permitido responder a todas las realidades diversas que nos hemos ido encontrando y que ha provocado en las personas el deseo de encontrarse con el Señor. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, podríamos contar miles de experiencias de personas que han cambiado sus vidas, las de su familia, las de comunidades enteras, inclusive recuerdo que me decían hasta gobiernos, me contaba Eugenio una vez, hasta gobiernos que después de vivir la experiencia del cursillo habían cambiado no solamente sus vidas, sino el devenir también de su actividad política. Es verdad, no cabe duda que hemos dado mucho fruto. Y de eso tenemos que darle muchas gracias al Señor. Nos ha permitido dar mucho fruto. Nos ha permitido hacer mucho bien. Pero también es verdad que junto a todo eso tan bueno, pues que el Señor nos ha permitido realizar, en este camino también ha habido inercias que nos han impedido en muchas ocasiones avanzar. Posicionamientos encontrados que nos han hecho mirarnos con recelos. También en este camino hemos tenido heridas, pues que arrastramos y que todavía están por cerrar y que tendremos que curar. Es verdad que junto con todo ese bien también están las luces y las sombras de nuestro camino. Un camino que nos ha traído hasta aquí, a este 8º encuentro mundial. Pero fijaros, este encuentro para mí, y creo que para ninguno de nosotros, se trata el mirar el pasado o quedarnos lamiéndonos las heridas. Estamos aquí para reflexionar juntos, para ir más allá, para dar más fruto. Hace 7 años, en una ultrella europea que celebramos en Roma, durante el encuentro con el Papa Francisco, una ultrella europea que celebramos en Roma, en el encuentro con el Papa Francisco nos invitaba a hacer fructificar el carisma y nos dijo: estáis llamados a ir más allá, a dar más fruto. Y también concluyó diciéndonos: seguid adelante, porque es muy hermoso lo que hacéis. Estáis mostrando a las personas el amor de Cristo. Esta llamada a ir más allá entronca con la Evangelii Gaudium y con esa propuesta renovadora y transformadora que el Papa Francisco está proponiendo a toda la Iglesia, para que sea una Iglesia en salida, una Iglesia que muestre al mundo la belleza de ser cristiano, la belleza y la alegría del Evangelio y el entusiasmo por vivir así. En este proyecto en salida tiene que estar el movimiento de cursillos de cristiandad, porque tenemos mucho que ofrecer. Fijaros que yo muchas veces pienso que el movimiento se ha estado preparando todos estos años precisamente para dar respuesta a un mundo que hoy por hoy se ha tambaleado después de una gran pandemia, después de crisis sociales, económicas y políticas serias. Y el movimiento, con su carisma, puede ofrecer al mundo el gran regalo del encuentro con el Señor.
de testimoniar con fuerza la alegría y la pasión que surgen cuando una persona se siente traspasada por el amor de Dios. El Papa Francisco nos decía que confiaba en Cursillos con el enorme potencial que tiene como instrumento de primer anuncio. Y así nos lo hizo saber, fijaros, a los comités ejecutivos de los 4 grupos internacionales en la reunión celebrada recientemente en el mes de mayo en Roma. Nos decía el cardenal Farrell que el Papa confiaba en Cursillos. Es verdad que hemos realizado ese camino, pero seríamos ingenuos y probablemente moriríamos si nos quedáramos solamente en la certeza de lo que hemos recorrido. Nuestro punto de partida en este encuentro, como movimiento de Cursillos, tiene que llevarnos a situarnos en el presente, en el hoy del movimiento. No vale todo lo de atrás, no vale. Es verdad que nos prepara, que nos ha dado la experiencia, pero tenemos que mirar adelante. Tenemos que situarnos en este presente, en el hoy, en el aquí y ahora. Después de escuchar a Monseñor Mestre, creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, y es que el mundo, nuestra sociedad, no es que estén cambiando, es que ya han cambiado. Y no sé si hemos tomado conciencia. Muchas veces tengo la sensación de que tomamos, lo hablamos, lo decimos, lo pasamos por aquí, pero no lo llevábamos aquí. Decimos que el mundo ha cambiado, que necesitamos mirar a ese mundo, pero no terminamos de aterrizarlo en el corazón, porque aquí están las ideas, pero hay que bajarlo aquí al corazón. Porque tenemos que tomar conciencia de que estamos en una realidad nueva, que las cosas hoy son diferentes, no son iguales que hace unos años, ni tan siquiera son iguales que hace 2 años, no lo son. Y que el hombre y la mujer de hoy son distintos a los de hace unos años, no somos los mismos. Es verdad que me podréis decir, los anhelos, las inquietudes profundas son las mismas, es verdad, pero sin embargo, las capas que van rodeando a ese corazón no son las mismas. Ayer decía Monseñor Mestre, hay que decodificar. Y es verdad, tenemos que intentar llegar al corazón de las personas, atravesar todas esas capas para poder llegar a lo interior. Y si como cristianos y como dirigentes no somos capaces de percibir esta realidad, estamos desvirtuando nuestra acción, nuestra actuación. Porque lo nuestro no es la teoría, lo nuestro es llegar al corazón de las personas y hacerlo desde una mirada a los ambientes, algo muy nuestro, algo que desde los comienzos se ha tenido claro en Cursillos. Conocer nuestros espacios, nuestros ambientes, para poder llegar al corazón de las personas y poder transformar los ambientes. Tenemos que ser muy conscientes que estos tiempos que estamos viviendo determinan hombres y mujeres nuevos y una nueva forma de creencia y una nueva forma de alejados, que tienen condicionamientos antropológicos, sociológicos, culturales y religiosos diferentes, seguro, pero que son igualmente de alejados. Pero también es verdad que un distinto tipo de alejados al que el movimiento tiene que llegar. En definitiva, tenemos que seguir ofreciendo la novedad de Dios en un entorno diferente, en un ambiente diferente. Y eso nos va a exigir como movimiento una nueva forma de ser iglesia en el mundo, una nueva forma de transmitir la fe y una nueva forma de evangelizar. En definitiva, nos tiene que llevar a un discernimiento profundo para adecuar nuestro método de Cursillos a la realidad de hoy. Y situarnos en ese presente atendiendo a los signos de los tiempos. El Papa Francisco, en el Ángelus del día 28 de noviembre del 18, decía: Dios está actuando en la historia de cada momento, en la historia del mundo, en los acontecimientos de la vida, en las personas que encuentro, en las personas que me hablan. Dios, yo estoy convencida
de que también está aquí y en cada cosa que está pasando en este encuentro. Y no solamente mirar el presente con nuestros ojos, sino mirándolo con los ojos de Dios, desde una mirada de Dios. Este es nuestro tiempo, nuestro momento concreto de la historia. Después de una pandemia que ha trastocado todos nuestros planes, que nos ha vuelto miedosos, acomplejados, que nos ha conducido a encerrarnos muchas veces en nuestras casas y con la sensación de que nada podíamos hacer. Pero también es verdad que nos ha abierto los ojos, nos ha abierto a cosas nuevas, a cosas diferentes. Fijaros que estamos utilizando herramientas virtuales que hace cosa de 3 años era impensable que pudiéramos hacer. Ahora mismo estamos aquí 200 y pico personas, pero a través de la cámara, a través de las redes sociales, hay miles de personas que tienen la posibilidad de estar conectados con nosotros y poder celebrar este encuentro de una forma conjunta, aunque sea a través de las redes sociales, aunque sea de una forma virtual. También nos ha abierto los ojos a descubrir que necesitamos el contacto, que necesitamos sentirnos hermanos, que necesitamos tocarnos. ¿Cuántas veces decíamos cuando estábamos dentro de la pandemia, jolín, cómo echo de menos un abrazo del hermano? En medio de un tiempo donde hay muchísimos desafíos, con cambios económicos, sociales y culturales, a esos que aludía Monseñor Mestre. También en coyunturas eclesiales donde hoy parece que la Iglesia ha perdido un poco de credibilidad. Ese es también nuestro presente. Pero al mirar toda esta transformación, también ha despertado en muchos de nosotros pues la necesidad de ir contagiando, de seguir ofreciendo al mundo la posibilidad del encuentro con el Señor. Es decir, en medio de todo este presente convulso, también es verdad que han surgido cosas hermosas en nosotros, y es tomar la conciencia de que el mundo, más que nunca, necesita el amor de Dios. Y no sirve vivir de añoranzas ni de recuerdos. Estamos aquí y ahora para ponernos de pie. No vale ya todo lo que hemos vivido. Estamos aquí para ponernos de pie, porque el Señor nos quiere de pie, nos quiere en movimiento. Y nos dejemos inundar por el Espíritu Santo, ese que va a ser la fuerza que nos motive, no por nosotros mismos, sino porque el Señor nos dé la fuerza a través de su Espíritu. Y escuchar esa llamada que nos invita a cada uno de nosotros a hacer el bien a nuestros hermanos y hacer bien a la Iglesia y ayudar a la construcción del mundo. Un presente donde tiene que estar el Espíritu Santo con fuerza. A nosotros en este encuentro mundial nos está interpelando el Señor. Yo estoy convencida de que nos está interpelando el Señor. Y tendremos que pedirle al Espíritu no solo que nos asista, sino que cuando llegue estemos despiertos para escucharlo. Y me atrevería a decir algo más, que cuando pidamos al Espíritu que nos asista, no lo queramos atrapar en nuestros esquemas particulares o en nuestros deseos, sino que nos abramos con libertad, la libertad de los hijos de Dios, esa libertad que nos predispone a buscar la verdad a pesar de mis criterios y a cambiar de opinión si es preciso para buscar siempre el bien común. Porque podemos estar aquí sentados con la cabeza y el corazón cerrados y obcecarnos en hacer las mismas cosas por costumbre, como se han hecho siempre, y sin darnos cuenta que las soluciones del pasado quizás no sirven para resolver los problemas inéditos de nuestro tiempo. O podemos caer en la tentación de pensar que el MCC es tal y como lo pienso yo, o como la gente de mi escuela, o como la gente de mi secretariado nacional, que nadie me va a hacer cambiar de opinión. Y junto al siempre se ha hecho así, también puede surgir el ¿qué me van a decir a mí? ¿Cuántas comunidades se han envejecido y se han extinguido por no tener el coraje de pararse,
de escucharse y juntos reflexionar para ver cuáles son sus debilidades y potenciar las fortalezas. ¿Cómo se puede ir más allá? ¿Cómo podemos dar más fruto? Pues mirad, no lo sé. Pero lo que tengo la convicción es de la validez de la tarea evangelizadora del movimiento. Y que aquí, en este encuentro, podemos encontrar cauces para averiguar cómo tenemos que ir más allá. Y con esa esperanza, mira, fijaros, yo me monté en el avión. Yo cuando me planteaba entrar en el encuentro, fijaros, pensaba que lo primero era el entrar por la puerta con un corazón abierto para dejar que el Señor me iluminara, que el Señor me hablara, porque lo importante no soy yo, lo importante no somos cada uno de nosotros, lo importante es el movimiento, lo que el Señor sueña del movimiento, lo que el Señor sueña para que seamos un movimiento que haga de la Iglesia una Iglesia viva, que ofrezca la posibilidad del encuentro con el Señor a muchas personas. Y esa es la llamada que yo creo que cada uno tenemos que descubrir en este presente. Una llamada que es personal. Señor, ¿qué quieres de mí? De cada uno de nosotros. ¿Nos creemos de verdad que el Señor nos ha elegido? Pues pidámosle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo aportar yo? Y también una llamada comunitaria. Señor, ¿qué quieres que haga junto con mis hermanos? Estamos llamados, yo creo que aquí en este encuentro, a repensar e impulsar el movimiento para que dé más fruto. No para nosotros, sino para los demás. Y este encuentro es un momento clave para el movimiento de Cursillos. Lo digo de verdad, clave para el movimiento de Cursillos. Y también una oportunidad para discernir juntos, para reflexionar juntos, para crear espacios donde aprendamos a escucharnos mutuamente y para juntos escuchar la voz del Espíritu y gestionarlo todo desde la palabra de Dios y tratar de entender qué es lo que el Señor quiere que vayamos haciendo en cada momento. Fijaros que cuando preparaba esta ponencia me acordaba de un texto del Deuteronomio que un amigo comentó en una ocasión, cuando el Señor al pueblo de Israel, estando a punto de entrar en la tierra prometida, le dice: pongo ante ti vida o muerte, bendición o maldición. Pues yo creo que hoy a nosotros, en el 2022, al movimiento de Cursillos nos dice: pongo ante vosotros vida o pongo ante vosotros muerte. Si no os unís, si no trabajáis, si no os sentís hermanos los unos de los otros, probablemente poco a poco muramos. Pero sin embargo también pone vida. Y este encuentro para nosotros tiene que ser vida y optar por la vida y sentirnos vivos, sentirnos elegidos y sentirnos que estamos aquí para vivir en el Señor y para dar vida al movimiento. Y esa es la tercera clave que yo quería compartir: recuperar vida, redescubrir claves de vida. La primera, vida cristiana. Cuando estaba pensando en plasmar pues todos estos sentimientos aquí en los papeles, que a mí, por cierto, me cuesta plasmarlos, yo soy más de impulso así. Pero bueno, yo pensaba y me acordaba del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 25, donde decía: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Desde aquel día los discípulos tenían una nueva forma de mirar, de oír, de gustar y de ser. Ellos decían con fuerza: hemos visto al Señor. Pues recuperar ese he visto al Señor, hemos visto al Señor. Ayer decían
esta mañana creo que Monseñor Pedro decía que algunas veces teníamos que hablar menos y testimoniar más. Ojalá y recuperemos una vida cristiana donde con fuerza podamos testimoniar. Es que hemos visto al Señor. Es que lo hemos visto. ¿O es que acaso no lo hemos visto cuando tuvimos ese encuentro con el Señor? ¿Por qué no recordamos cómo ardía nuestro corazón? Solo podremos hablar de Dios, solo podremos testimoniar a Dios si verdaderamente recuperamos la fuerza de sentirnos amados y de sentirnos atravesados por ese amor de Dios. Revisar si el Señor es el centro de nuestra vida. Y revisarlo también desde la experiencia comunitaria cristiana, porque no estamos solos. La experiencia de Dios con los demás. Saber que el otro me pertenece. Saber que yo soy con el otro. Que un cristiano solo es un triste cristiano. Cuando la experiencia de Dios es comunitaria, nos apoyamos los unos a los otros. Tenemos vida comunitaria, y eso nos da fortaleza, nos da fuerza para seguir. Y entenderlo todo desde ahí, desde la experiencia de Dios, y de que todas nuestras actuaciones, de que todos nuestros espacios tienen que ser espacios de vida de Dios, de vida cristiana en nosotros y de vida cristiana comunitaria. Porque solo desde esa experiencia de Dios podremos contagiar a los demás. Cuando Jesús se presenta en medio de sus discípulos, estos se llenaron de alegría y empezaron a mirar y a oír y a gustar y a ser de una forma nueva. Pues tendremos que, si verdaderamente estamos llenos de Dios, miraremos las cosas, miraremos las situaciones, miraremos las problemáticas, miraremos los cambios, pues de una forma nueva, pero con el Señor. Y también recuperar semillas de vida como movimiento de cursillos. Mirad, en el 799 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. El MCC es un carisma más de la Iglesia y siempre ha de entenderse, de interpretarse y de considerarse en referencia a los carismas de la Iglesia. En el artículo 41 de Ideas Fundamentales 3 dice que en el origen del movimiento se halla un don especial del Espíritu, una inspiración para hacer llegar el amor de Dios a toda persona, especialmente a los alejados. El carisma no es una creación ni propiedad de persona alguna, sino un don que se dio y se da a la Iglesia en el mundo. También en el artículo 42 dice: la gracia del Espíritu fue acogida con gratitud. Es decir, el carisma de cursillos es una gracia del Espíritu, que fue acogido por las personas, ya lo decíamos antes en los comienzos, y que hoy lo seguimos acogiendo todos nosotros. Y que ese carisma es para el bien de los demás, no es para nuestro bien. Pues bien, el punto de partida, lo que da sentido que hoy estemos aquí, es que el movimiento no es cosa nuestra, que el movimiento es del Señor, que el movimiento es obra del Espíritu. Y si perdemos esta dimensión, se convertirá todo en cuestiones humanas. Se convertirá todo en que, bueno, yo lo hago bien, yo lo hago mal, tú eres tú, déjate ser. Y esto no es nuestro. Esto es del Señor. ¿Y cuántos de nuestros conflictos pasan precisamente porque olvidamos que la viña es del Señor? Y en vez de ser obreros que trabajan para dar fruto, nos queremos convertir en los dueños de la tierra. Dar más fruto, ir más allá, pasa por dar gracias a Dios por habernos regalado este carisma y por tener una conciencia clara de que lo que hagamos es para el bien de los demás. Y eso no se nos puede borrar de nuestro actuar. No lo hacemos para nosotros, nuestras estructuras, nuestros espacios no son para nosotros, sino para hacer el bien a los demás. Y para muchos hermanos que por desgracia son alejados. El Papa utilizaba otra palabra, no solamente a los alejados, a los lejanos, porque hay alejados dentro de nuestra Iglesia y también lejanos que no están a la mano para nosotros. Porque en el corazón de nuestro carisma está precisamente la experiencia del amor de Dios,
sabernos amados por Dios y que ese amor nos abre a una realidad. Y en esa realidad están los demás y que nos permite percibir que tenemos algo que los demás necesitan. Y nos impulsa a compartir esa experiencia porque hace que el otro me importe, que el otro me duela. Porque me duele que no haya experimentado el mismo amor de Dios. Que me duele que no tenga la alegría de sentirse amado por el Señor. Y tenemos que tener vida en nuestro movimiento porque compartimos una mentalidad, una experiencia que ha configurado un estilo, una forma concreta de pensar, una forma de entender una realidad. Una mentalidad que tiene 4 criterios muy clarificadores. Primero, una visión de un Dios amor, de la persona como única e irrepetible, del mundo como espacio de salvación y de la Iglesia como sacramento de salvación dispuesta a servir para que los hombres lleguen a Dios y Dios pueda llegar a los hombres. Y con unas convicciones, que Dios es la solución a todos los problemas, que toda persona es capaz de encontrarse y de experimentar el amor de Dios y que el cauce para canalizar ese encuentro son la amistad, el testimonio y la oración. Y que tenemos una misión encarnada en la misión evangelizadora de la Iglesia. En Ideas Fundamentales, en el capítulo 73, dice que un punto clave de nuestra mentalidad es que tiene que seguir dando respuesta a la realidad actual y la necesidad de responder ante ella, hoy como ayer. Las personas siguen ignorando que Dios en Cristo les ama y siguen necesitando conocer y experimentar el amor de Dios en sus vidas cotidianas. Es decir, el movimiento puede seguir dando respuesta hoy a esa sociedad cambiante, cambiada, compleja, conflictiva. ¿Puede seguir dando respuesta? Sí, y debe de seguir dando respuesta. Pero tendremos que adecuar el método para poder dar respuesta. Es verdad que nuestra mentalidad sigue siendo la misma, pero esa mentalidad se tiene que concretar en una forma, en un estilo, en un método, que es el que tiene que dar respuesta a las situaciones de hoy, al hombre y a la mujer de hoy. Un método que tiene una finalidad, un carisma, una mentalidad que tiene una finalidad, la de ofrecer el primer anuncio a las personas, ofrecer el querigma, lo fundamental cristiano, a las personas. La principal misión de la Iglesia es la evangelización, una evangelización que va dirigida a los de dentro y también va dirigida especialmente a los alejados, a los que viven al margen de Jesucristo. Nosotros, como movimiento de Iglesia, compartimos la misma tarea de la Iglesia y lo hacemos mediante la proclamación jubilosa de lo fundamental cristiano para el encuentro con Jesucristo, es decir, el querigma. Dar respuesta hoy desde el querigma supone proponer el mensaje nuclear del Evangelio, que sea una propuesta dialogante, abierta, sin exigir planteamientos o convicciones cristianos previos, que intente responder a las realidades humanas básicas y desde ahí ofrecer una posibilidad de vida. Y que vaya dirigidos a todos sin excepciones. Para dar más fruto, quizá tengamos que replantearnos si verdaderamente estamos en clave de primer anuncio o, por el contrario, estamos en clave de conservación. Un gran reto para los dirigentes de cursillos es repensar nuestros lenguajes, nuestras expresiones, la forma de acercarnos a los demás. Quizá los que llevamos mucho tiempo viviendo una vida cristiana podemos estar acostumbrados a una forma concreta de actuar,
y sin querer, en nuestro acercamiento a las personas alejadas, podemos causar un efecto contrario a lo que pretendemos. Muchas veces parece que en vez de mirar al otro desde la misma visión de ojos, parece que lo miramos por encima, porque llevamos mucho camino. Y tendremos que quizá replantearnos que para ese primer anuncio tendremos que mirar al otro, lo primero con misericordia y con amor. Y lo segundo, pues también pensar cómo estamos hablándole, cómo estamos utilizando nuestras formas y nuestro lenguaje para que nos entiendan. Hoy hay gente que busca a Dios y no será fácil contactar con ellos. Pero hay mucha gente que no busca a Dios. Yo, mi experiencia, cuando fui a cursillos, no fui buscando a Dios. Yo era una alejada, una persona que se consideraba atea, y yo no fui buscando a Dios. Fui buscándome a mí misma. Fui por motivaciones humanas. Pero en ese buscarme a mí misma, me encontré con Dios. ¿Cuánta gente hoy no busca a Dios, pero necesita a Dios? Tendremos que llegar a ellos para que descubran pues, que pueden encontrarse con Dios. Y por último, recuperar claves de vida, semillas de vida como iglesia. Nuestro carisma nos configura como movimiento de iglesia. Somos iglesia. Desde los comienzos de cursillos hemos gritado con fuerza: yo soy iglesia. Y sentirnos iglesia es que nos sentimos parte de una comunidad, que nos sentimos vinculados los unos con los otros, que cursillos es iglesia y que si no somos o no nos sentimos iglesia, no seremos nada, no seremos nada. Y también entender que tenemos un espacio en esa iglesia, con una tarea concreta, con un método concreto, con un espacio que tenemos que trabajar, pero que no es el único ni el que da todas las posibilidades de conversión. Hace poco estábamos hablando allá afuera, en el café, y decíamos que el movimiento no tiene toda la capacidad de conversión. El movimiento es un movimiento de inicio de conversión y que tenemos nuestro espacio, pero tendremos que aprender a trabajar con otros, sentirnos iglesia con otros movimientos, con otras realidades, disfrutar de la riqueza, teniendo en cuenta y muy claro lo que nosotros podemos ofrecer, pero a la misma vez sintiéndonos iglesia con otros y compartiendo con otros, porque lo que buscamos siempre es el bien de los demás y el bien de la iglesia. Un único movimiento, en todos los sitios, un movimiento universal, donde sacerdotes y seglares trabajamos juntos. Me ha encantado leer en la historia cómo desde los comienzos se tenía esa visión tan clara, donde sacerdotes y seglares colaboraban, trabajaban juntos, se sentían iglesia unida. No entiendo un movimiento donde el seglar sea más importante que un sacerdote, ni donde un sacerdote sea más importante que un seglar. Eso no es así. El movimiento es un movimiento de sacerdotes y de seglares que caminamos juntos, que trabajamos juntos y que estamos apasionados por el Señor. Si verdaderamente nosotros somos capaces de tener vida, de recuperar vida y vida en abundancia, probablemente podamos proyectar el movimiento de cursillos para un futuro, para que dé fruto y para que vaya mucho más allá. Y ese compartir vida, ese dar vida, pasa también por nuestras estructuras, porque tengamos estructuras vivas, estructuras activas, estructuras que tengan una clara identidad evangelizadora, con pasión, con ardor, que recuperemos el impulso de ir a los demás. Unas estructuras que tengan una identidad clara, carismática, de primer anuncio, de que comprendamos que estar en el primer anuncio supone que estamos en el borde de la mesa, que no estamos en la confortable estancia de dentro, sino que nos vamos a encontrar con situaciones complejas y dificultosas.
y con una clara identidad comunitaria. Todo lo que el movimiento de cursillos haga tiene que realizarse desde esa vivencia comunitaria. Y cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de estructuras y estamos hablando de dirigentes, porque el movimiento requiere un elemento humano, se requiere personas que asuman una mentalidad y que se hagan responsables de la actuación estratégica y metodológica necesaria para que el movimiento vaya alcanzando su finalidad. Eso lo dice Ideas Fundamentales. Y que este grupo humano se tiene que estructurar y darse la organización mínima necesaria para mantener la identidad del movimiento, siendo fiel a su carisma, a su mentalidad, a su finalidad y a su método. Dice también Ideas Fundamentales que estas estructuras son instrumentos necesarios para sostener e impulsar la vida del movimiento, un mínimo de organización y un alto sentido de servicio. Es decir, mirad, yo creo que las estructuras no han nacido por capricho de unos cuantos. Las estructuras han nacido por la necesidad de organizarnos. Imaginaros que aquí, muchas gracias. Imaginaros que aquí hubiéramos llegado todos sin ningún tipo de organización y que nos hubiéramos puesto cada uno donde hubiéramos querido sin saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué hubiera sido? Un caos. El movimiento necesita tener un orden. Por lo tanto, muchas veces le tenemos un cierto respeto a las estructuras. Las estructuras, a mí, lo que me han dado es la tranquilidad de ir caminando juntos. Las estructuras han venido a dar un servicio de coordinación, de impulso, para que el movimiento fuera creciendo. Por lo tanto, creo que el mimar, el potenciar, el coordinar todas esas estructuras no son algo que nos tenga que asustar, sino todo lo contrario, algo que nos tiene que verdaderamente animar. Esas estructuras deberían de tener dirigentes con una clara conciencia de vocación. Fijaros, yo creo que el movimiento del futuro, para dar ese fruto, para ir más allá, se necesitan dirigentes que tengan una clara identidad, una clara vocación por el movimiento. Que verdaderamente sientan o sintamos que este es nuestro sitio, que este es donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos quiere para que trabajemos. Dirigentes con una identidad donde, al tener que estar transparentando al Señor, estén continuamente renovando en ellos la presencia del Señor. Que sientan la pasión y la urgencia, que les duela que la gente no tenga lo mismo, que no tengan el encuentro con el Señor. Los dirigentes del movimiento de cursillos tienen que ser dirigentes, los dirigentes del futuro o los dirigentes del presente, no lo sé. Pero tenemos que ser personas que verdaderamente sintamos esa urgencia de que el otro también pueda experimentar conmigo que Dios le ama. Dirigentes que tengan capacidad de liderazgo. El Señor ha puesto en nuestras manos el dirigir el movimiento, que no es de apropiarnos del movimiento, pero sí de dirigir, de organizar. Y necesitamos personas con capacidad de liderazgo, pensantes, que sean capaces de pensar, que sean capaces de discernir. Dirigentes que hagan de las escuelas, de las estructuras, casas donde se viva la comunión, donde se viva la fraternidad y donde se comparta la mentalidad del movimiento. Dirigentes con una clara conciencia de compromiso prioritario y no excluyente. No excluyente. Pero ¿cuántas veces los dirigentes estamos en tantas cosas que al final el movimiento lo tenemos como último en la lista y al final fallamos? Estamos muy metidos en muchas cosas, pero luego no tenemos tiempo para poder acercarnos al hermano. El movimiento será, fijaros, en definitiva, lo que seamos los dirigentes.
Si hay escuelas vivas, pues el movimiento será un movimiento vivo. Si hay escuelas con dirigentes, pues languidecientes, pues las escuelas y los secretariados serán escuelas y secretariados languidecientes. Y junto a esas estructuras vivas, con dirigentes conscientes, comprometidos y muy vinculados, pues también está el que nosotros demos vida a un método que tiene que seguir siendo eficaz y actual. Que siempre esté en función de la finalidad. Mirad, el método no es un fin. El método de cursillos no es un fin. Nosotros no estamos aquí para un método. El método es un medio que nos ayuda a hacer realidad la mentalidad del movimiento, a concretar la mentalidad del movimiento. Muchas veces caemos sin querer, y yo la primera, en hablar del cursillo. El cursillo, el cursillo, el cursillo. El cursillo es verdad que es un elemento determinante, y que marca, imprime un cierto carácter. Pero se nos olvida que el método de cursillos tiene precursillo, tiene cursillo y tiene postcursillo. Que ninguno de los tres tiempos es más importante que el otro. El método será eficaz si somos capaces de entenderlo, asumirlo y aplicarlo en la realidad de nuestro tiempo, pero íntegramente y adaptándolo a las circunstancias y a las realidades de hoy. Un método de cursillo que, si decimos que es de primer anuncio, no puede hacer teología, ni formar teólogos, ni establecer sistemas de moralidad, ni disertar sobre apostolado. Lo que debe de pretender es transmitir lo fundamental cristiano. Algo muy sencillo, pero a la vez complicado. Y digo complicado porque, por desgracia, no siempre lo hacemos así. El método de cursillos pretende un inicio de conversión. Y en muchas ocasiones nos preocupa más el que no puedan acceder a los sacramentos que el encuentro con el Dios amor. Nos ocupamos más, algunas veces, de vidas ordenadas que de personas con vidas desestructuradas. Y ahí también está el Señor. Esas personas también necesitan a Dios. Un método que tiene que seguir dando respuesta a las circunstancias de hoy. Y para ello tendremos que entrar en un periodo de discernimiento, con esa voz, escuchando la voz del Espíritu, que nos ilumine y que nos haga darnos cuenta por dónde tenemos que caminar. Dice ideas fundamentales que es necesario un equilibrio entre la fidelidad al carisma y la fidelidad a la necesaria renovación que inspira el Espíritu de Dios según las necesidades de los hombres de nuestro tiempo. No se trata de acoger entre dos opuestos, fidelidad o renovación, no. Fidelidad al carisma y renovación del movimiento para seguir respondiendo a las demandas del mundo actual. Estamos aquí personas de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes realidades sociales, pero todos con la misma misión: evangelizar y que el MCC dé más fruto. Pero también tenemos que reconocer que las diferentes culturas de los países, de los espacios y las diferentes realidades determinan formas, expresiones y modos distintos a la hora de aplicar el método de cursillos. Y que esas diferencias, lejos de ser una circunstancia o motivo de discordia o de desunión, debería de ser un espacio donde todos pudiéramos aprender, donde pudiéramos aportar y donde pudiéramos enriquecernos de las múltiples experiencias. Me viene a la memoria cuando nuestro querido amigo Francis Napoli, que para aquellos que no lo conocierais, era una persona del Grupo Europeo de Gibraltar, concretamente, que recibió el encargo de llevar cursillos a África. Y estuvo trabajando incansablemente para que eso fuera una realidad. Falleció hace unos años, pero me acordaba cómo nos contaban esos primeros pasos en África.
Y cómo, fieles al carisma de Cursillos, sin perder ni un ápice de la mentalidad, se fue adaptando el método a la forma de la vida de la comunidad africana, respetando los signos culturales y las tradiciones. Eso sigue siendo una realidad en cada uno de nuestros espacios. Yo vivo en un país donde el norte tiene diferencias con el sur. En el sur somos más alegres, en el norte son más serios. Pues eso determina una forma algunas veces de aplicar el método. Es decir, en una cosa tan sencilla, pues imaginaros países culturales con culturas diferentes, con formas diferentes. En mi país hemos experimentado una transformación social brutal. Pues tendremos que adecuar nuestro método para que siga dando respuestas para la gente del hoy, para los jóvenes de hoy. Decimos con la boca grande, queremos que los jóvenes se acerquen a nosotros. Pues tendremos que utilizar todos aquellos resortes y todos aquellos medios para que nuestro método dé respuesta a esa gente joven. O para que la gente más alejada lo pueda hacer. Y quitar de nuestro método todo aquello que no es esencial. Porque muchas veces hacemos de lo accesorio esencial. Tendremos que darnos cuenta qué es lo esencial de nuestro movimiento, para saber apartar todo aquello que simplemente es accidental y que el movimiento en lo esencial sea reconocido en todos los países del mundo y que seamos libremente agradecidos por la experiencia que aporta pues, cada cultura o cada espacio y que puedan realizar ese método dando respuesta a esa cultura concreta. Y no juzgarnos los unos a los otros, porque si le ponemos más un punto aquí o le ponemos allá, o como decía esta mañana Monseñor Mestre, pues si son mujeres, hombres o mixtos, hacen bien, mantienen la fidelidad al método, mantienen lo esencial. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, si da respuesta a las personas, bendito sea el Señor, sin perder nuestra mentalidad. Estamos llamados a revisar nuestro método para que sea un método carismático en los 3 tiempos y que pueda cumplir esa finalidad. Voy a ir deprisa porque creo que me estoy pasando de tiempo. Bien. Una integridad también en nuestros elementos esenciales, en nuestro método. La oración, el testimonio y la amistad. Tenemos la necesidad de aplicar correctamente, sabiendo distinguir todos esos elementos que muchas veces nos distorsionan y nos impiden ir a lo nuclear, al centro, en los 3 tiempos de nuestro método. Mirad, en el precursillo, antes alguien, no sé si era Verónica, que comentábamos, claves para el precursillo, no hay claves para el precursillo. Pero si entendemos que tenemos que tener un método carismático, ese carisma tendrá que estar en el precursillo y tendremos que acercarnos a las personas desde esa clave de que el otro no tiene el mismo recorrido que yo, que el otro tiene el mismo derecho a ser escuchado, a ser atendido, a ser comprendido en su parte humana y en su necesidad de encontrarse con el Señor. Y tendremos que buscar fórmulas. Yo decía, yo no tengo fórmulas para hacer un cursillo, para hacer un precursillo. No lo tengo. Pero lo que sí que tengo claro es que tengo que crear espacios para poder comunicarme con los demás. Espacios para encontrarme con los demás. Porque solo así podremos testimoniar. Lo nuestro es el tú a tú, de corazón a corazón. Si estamos tan encerrados, tan en lo nuestro, no creamos espacios. Muchas veces decimos, no, parece que la gente no viene con esa gracia al cursillo. Pues que quizá a lo mejor en ese primer elemento del método probablemente no estemos dando el 100%, no estemos creando esos espacios. Tendremos que encuadrar también el cursillo en esa clave de primer anuncio, de lo fundamental cristiano. Yo en el cursillo os decía que fui sin buscar a Dios, me encontré con Dios, pero si hay algo que agradezco al movimiento en aquel cursillo fue el respeto a mi espacio y a mi tiempo, el respeto a mi camino, a mi caminar. A mí no me obligaron a ir
viviendo deprisa el cursillo, sino me ayudaron a ir dejando que mi corazón se abriera para el encuentro con el Señor, para el encuentro conmigo mismo, con Dios y con los demás. El cursillo, mirad, si decimos que verdaderamente nuestro método es carismático, nuestro cursillo también tiene que ser carismático. Y no podemos pensar que el cursillo ya hay una conversión total. No la hay. No la hay. Y muchas veces nuestras frustraciones vienen precisamente porque este está aquí o esto está acá. ¿Me entendéis? No. El cursillo es un inicio de conversión. La clave del carisma es provocar el encuentro de Dios con la persona, que descubra su amor, que descubra que tiene una vida, que tiene una posibilidad de vida nueva. Que luego para eso ya está en nuestro tercer fase del método, el post-cursillo. Y que nuestro gran fracaso muchas veces radica ahí. Me acuerdo que una vez oí a Álvaro en un encuentro de responsables del 2005 que decía, el cursillo es la joya de la corona, es la estrella, y el precursillo y el postcursillo donde nos estrellamos. Ponemos toda la, y es verdad, ponemos toda la fuerza en el cursillo pensando que esa es la panacea de todo y nos olvidamos que hay que preparar, que hay que abonar tierra, que en el cursillo el Señor se va a hacer presente con su amor, con su misericordia y que nosotros tendremos que acompañar a las personas para que sigan viviendo ese proceso. Que la comunión sacramental se dará o no se dará, no lo sabemos, pero lo importante es que las personas se encuentren con el amor de Dios y que creemos procesos. Ayer decíamos, no llenar espacios, crear procesos. Pues creemos en las personas procesos de conversión, procesos de caminar juntos con ellos. Y junto con esa tercera clave, yo decía, nada de lo que estamos haciendo aquí, nada de lo que estamos trabajando, tendrá validez si no entramos de lleno en la dinámica que ayer nos proponía don Faustino, en la de la sinodalidad, en la del caminar juntos. Mirad, yo creo que somos un único movimiento, ya os lo he dicho antes, que estamos llamados a vivir en la unidad y trabajar incansablemente por la unidad, que no es lo mismo que trabajar en uniformidad. Conscientemente, mirad, yo creo que la gente no queremos dividir. Yo creo que la gente somos buena gente. Todos somos buenos. No queremos dividir, no queremos crear desunión. Pero tristemente lo hacemos. Y algunas veces lo hacemos con esa apariencia de bien. Yo muchas veces cuando veo a mi gente, veo a mi realidad, a mi comunidad, digo, pues si es que todos buscamos el bien, nadie queremos hacer el mal. Aparentemente. Pero lo hacemos. Y en algunas ocasiones vamos construyendo muros entre nosotros. Los construimos nosotros. Y muchas veces vamos construyendo también muros con el mundo que nos impiden entre nosotros transparentar el amor de Dios y a los de fuera transparentarles el amor de Dios. Y nos convertimos muchas veces en obstáculos. Por lo tanto, yo reafirmo con fuerza, no existe evangelización si no existe la comunión. Y seremos creíbles en la tarea evangelizadora si somos constructores de comunión. En todos los niveles, en todos los niveles. Comunión entre las escuelas, comunión entre nosotros. Yo pertenezco a una escuela diocesana, pues comunión con los de mi escuela, que yo sea constructora de comunión. Y algunas veces, hermanos, me cuesta porque soy humana y porque tengo mis miserias. Pero mi camino tiene que ser la búsqueda de la comunión en mi estructura pequeña, en mi comunidad pequeña. Comunión con los secretariados nacionales. Yo pertenezco a un secretariado nacional, mi diócesis pertenece a un secretariado nacional. Pues tendremos que buscar comunión entre los secretariados nacionales. Todos los secretariados diocesanos unidos en un secretariado nacional. Porque la unidad nos va a hacer muchísimo más fuertes. Creíbles, lo primero. Y lo segundo, fuertes. Y unidad y comunión con el resto de estructuras supranacionales, con los grupos internacionales. Debatir juntos, caminar juntos,
discutir juntos. ¿Por qué no? Si eso es sano y es bueno. Pero cuando hemos proyectado un camino, vivamos con paz y con comunión ese camino. Y si no es el que yo pensaba, ¿por qué no voy a estar abierta a que a lo mejor ese es el que conviene en este momento concreto? Me acuerdo que un sacerdote me decía, Mariloli, todas las ideas son buenas, todas. Pero a lo mejor la que en ese momento tú estás planteando no es la que conviene. Pero no quiere decir que tu idea sea mala. Digo, me decía, si todos tuviéramos la misma conciencia de que nuestras ideas son buenas, pero cuando me dicen, esa no vale, no caiga en la rabieta y diga, ay, es que ya no me quieren, ay, es que ya no me tienen en cuenta, ay, es que... Pues yo creo que caminaríamos muchísimo mejor. Comunión también, pues lógicamente, con el organismo mundial, porque también es una estructura y que yo, de verdad, yo creo, para mí ha sido llegar hasta aquí en mi caminar cristiano, me ha ayudado mucho el tener esa tranquilidad de que hay personas que están trabajando especialmente para que las cosas pues, vayan caminando. Yo os digo que para mí es una necesidad. Y yo necesito creer en que esas estructuras son parte de ese movimiento y que yo tengo que sentir de verdad que, pues, Joan, que está en Inglaterra, pues es algo mío y es movimiento. Y eso me lo da el tener pues, esa estructura internacional que es el grupo donde podemos trabajar juntas. Y eso es sano y es de Dios, por lo menos para mí. La comunión es la expresión más real de la vivencia de la fe. Yo creo que si decimos que creemos en el Señor, si verdaderamente pensamos que el Señor es el Señor de nuestras vidas, la expresión más real es la comunión, es el saber que Él está en medio de nosotros, donde dos o más se reúnen, allí está Él en medio de nosotros. Y está para unos y para otros. Pero para construir la comunión hace falta pasar por la escucha. No hay comunión sin comunicación. Necesitamos escucharnos. Lo hemos oído quizá ayer y lo hemos escuchado en varias ocasiones. Necesitamos escucharnos. La comunión también pasa por saber renunciar desde la apertura al espíritu, a mis propios criterios. Yo recuerdo cómo una vez yo tenía una concepción de una cosa y cómo el compartir con otros, el dialogar desde la comunión, el dialogar desde el amor de Cristo, a mí me hizo darme cuenta que estaba equivocada. Y eso a mí me ha hecho bien, me ha hecho crecer. Pensar que, oye, el otro me tiene algo que aportar a mí. Y tengo que estar abierta para saber cambiar de opinión. Pasa también por salir de las rutinas y de las inercias. Muchas veces vamos dejándonos arrastrar por las inercias, arrastrar por las rutinas. Y muchas veces la comunión se para ahí, porque me voy dejando arrastrar, pero no soy capaz de escuchar a los demás. Y también pasa por desinstalarnos de nuestras zonas de confort. Yo a un amigo mío siempre le digo, cuando me dice, es que yo esto me gusta hacerlo así en cursillos. Y yo le digo, error, estás equivocado. En cursillos no hacemos las cosas porque nos gustan, sino porque se hace bien a los demás. Y si el hacer bien a los demás te supone desinstalarte de tu zona de confort, es decir, yo esto lo conozco, yo esto lo domino, pues ya está. Pues la comunión pasa por desinstalarnos también de lo que dominamos, de lo que hacemos, de lo que creemos que es nuestro espacio de tranquilidad. Y la comunión también pasa por saber abrirnos a lo nuevo sin miedo. Muchas veces nuestros conflictos de comunión es porque ante una cosa que desconocemos, la tendencia es a cerrarnos. Todo lo que viene de fuera, esto me va a hacer a mí daño, me va a tambalearme. Pues la comunión también pasa por abrirnos sin miedo. Esto no es nuestro, esto es del Señor. Yo le decía no sé quién esta mañana, digo, si es que esto no es mío, si es que esto es del Señor. Así que Él tiene más interés que cada uno de nosotros que esto salga bien. Así que lo único que tendremos que hacer será eso, abrirnos. Y si nos equivocamos, pues mira, mala suerte. Yo me acuerdo de este mismo sacerdote que me decía, el que te eligió Mariloli que se ponga nervioso. Si nos eligió el Señor, pues que se ponga nervioso y nos vamos a equivocar.
Mirad, yo creo que todo esto es verdad, que la comunión, intentar caminar en comunión crea conflictos y nos crea problemas. Pero es que es la historia de la Iglesia, es la historia pues, del Concilio de Jerusalén, donde Pedro pues, hablaba de tradición y Pablo hablaba de novedad. Pues yo qué sé, la historia de nuestro propio movimiento. En nuestros comienzos es que no hubo tensión. Yo que tengo la gran suerte de estar en los papeles del Secretariado Nacional de Cursillos, pues veo los documentos del año 53, del año 62, del año... Y había tensión, no seamos tontos, había tensión, pues claro, porque quieras que no, donde hay humanidad, hay fragilidad. Pero sin embargo, pues se sentaban, pues lo mismo que los apóstoles, se escuchaban y decían, venga, vamos a caminar. Y fijaros, ante todas estas tensiones, ante todos estos conflictos, podemos tomar como tres caminos. Uno, el no hacer nada. No hacer nada, venga, pues ya está, no hacemos nada, nos resguardamos, nos encerramos y ya está. Y eso nos llevaría pues a morir lentamente, pues ya está. Todo, en España hay un refrán que dice que el agua que no se mueve, pues se pudre. Pues ya está, pues si no nos removemos, si no nos movemos, pues ya está. Nos moriremos lentamente y oleremos un poco mal. Otra actitud puede ser la de paralizarnos, la de ceder ante el miedo y seguir una dinámica de conversión. Es decir, vamos a quedarnos con lo que tenemos, no vamos a dar muchos pasos, bueno, nos mantenemos así un poquito y bien. O puede ser que cojamos la opción de arriesgarnos y de darnos la oportunidad de crecer y de madurar como movimiento. Lo que decíamos de Deuteronomio 30, de darnos vida, de elegir vida. Recordemos la parábola de los talentos. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado talentos. Al movimiento le ha dado unos cuantos. Pues está en nuestras manos que enterremos los talentos o que los pongamos a fructificar. Aunque eso suponga tener que meter las manos en la tierra y que los podamos perder. Hoy nos toca a nosotros superar dificultades. Ver en el otro a alguien que me complementa y que me enseña y que a través de él me está hablando el Espíritu. Que puede haber discrepancias y eso, como decía, no es malo. Pero siempre habrá semillas de vida y hay más cosas que nos unen que nos separan. Un gran reto que tenemos por delante es renovar nuestro ardor misionero y situarnos en un proceso de discernimiento y de acompañamiento entre nosotros. Porque el futuro del MCC se está gestando aquí, en este presente. Y la tarea de renovación y de discernimiento la tenemos que entender como una tarea conjunta y compartida por todos nosotros, pero también por los miembros de todas las estructuras de servicio, es decir, de nuestras escuelas y de nuestros secretariados, que son los espacios que el Señor nos ha regalado para ser el cauce de vida del movimiento de cursillos en nuestros países. Todo lo que estamos viviendo en este encuentro no es solamente para nosotros, sino que tenemos la tarea de ir a nuestros secretariados diocesanos y a nuestros secretariados nacionales para vivir lo que estamos, para transmitir lo que estamos viviendo aquí y compartirlo con todos los que por las causas que sean no han podido participar de este encuentro, presencialmente por lo menos. Y tendremos la responsabilidad de planificar las conexiones necesarias para que nuestras escuelas se vayan involucrando y dando forma a un proceso común que vaya constituyendo a unos dirigentes conscientes de esta misión. Necesitamos que la luz del Espíritu ilumine nuestra vida y la vida de nuestro movimiento para ir dando los pasos, para tener la actitud que nos lleve a recorrer un camino que ha de ser constante y paciente y alentar y a buscar todo aquello que nos haga seguir creciendo para hacer el bien a los demás. Y como conclusión, el último punto. Apasionados para apasionar. De la comunión vamos a la misión. No somos un movimiento estático, no somos un movimiento de interior, sino de salida, un movimiento que tenga conciencia clara de una misión evangelizadora profunda,
Mirad, yo llevo 35 años en este bendito movimiento. Hice el cursillo jovencita y a los 2 meses de hacer el cursillo me involucré en el movimiento a través de la escuela de dirigentes. Y cuanto más lo conozco, pues más me doy cuenta de su validez. Yo he ido creciendo humana y espiritualmente a través de este movimiento. Soy lo que soy porque el movimiento me lo ha regalado. El Señor me lo ha regalado a través del movimiento. Mis grandes amigos, mi comunidad, todo me lo ha regalado el Señor a través del movimiento. Y me siento iglesia. Donde voy, como movimiento de cursillos, llevo a la iglesia, porque me siento iglesia. Y doy muchas gracias al Señor por haberme vinculado a cursillos. He tenido, mirad, la gran suerte de no solamente vivir 3 encuentros mundiales, sino de haberme regalado el poder compartir y convivir con los 2 de los 3 iniciadores, con Sebastián y con Eduardo Bonín. ¿Y sabéis lo que yo percibí en ellos? Percibí pasión, percibí ilusión, percibí valentía. Y eso es lo que yo creo que cualquier dirigente de cursillos hoy debería de apostar, debería de tener. Vi cómo eran creativos y cómo eran valientes. El Papa nos lo recordó en la Ultrella de Roma, nos decía: vuestros iniciadores fueron valientes y supieron dar pasos nuevos y supieron asumir riesgos. Pues mirad, hermanos, estos riesgos, esos riesgos que asumieron hace una pasada de años, nos toca asumirlos a nosotros ahora. Y si, como os decía antes, nos equivocamos, pues nos levantamos y lo volvemos a intentar. Porque tenemos que buscar formas que lleguen a los demás. Nuevos caminos que nos permitan llegar a tantos y tantos hermanos y a tantos destinatarios del querigma hoy. Hoy tenemos una población mundial necesitada de descubrir que Dios les ama. Hoy nos toca ser creativos y valientes, pacientes y perseverantes, porque lo que encendemos en el corazón de las personas son procesos. Y a veces esos procesos son muy largos. Estoy plenamente convencida de que tenemos un movimiento maravilloso, con una mentalidad sólida, abierta, dinámica y con una finalidad clara de ir a los demás. Un instrumento de evangelización que está consolidado y con una convicción profunda de la validez que tiene hoy. Tenemos un método que, correctamente situado desde ese prisma del querigma, puede seguir presentando un precioso servicio a muchas personas y propiciar en ellas el encuentro con el Señor, y así podrán iniciar ese proceso de conversión que les lleve a vivir de una forma nueva, de una forma de ser iglesia en el mundo. El MCC tiene la necesidad de revitalizar y vivir más plenamente su carisma, asumiendo su identidad y su compromiso evangelizador, para seguir creciendo cada vez más en la comunión. Y tenemos que dejarnos mover por el Espíritu, recuperar la ilusión, el entusiasmo, la esperanza, y seamos, como pide el Papa, evangelizadores con espíritu. Desde la novedad de Dios, que se hace nuevo cada día, cada vez que sale el sol, Dios se hace nuevo para cada uno de nosotros. Abrir nuestra cabeza y nuestro corazón para cambiar nuestros hábitos y replantear nuestras actuaciones. Atendiendo a la invitación del Papa Francisco, que nos dijo: os invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Permitidme que termine con una frase que lanzó el Santo Padre a los participantes del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, en febrero del 2020. Dijo: es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos. Comprometidos en el mundo de la cultura, comprometidos en el mundo de la política, de la industria, que con su modo de vivir
sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Es la hora del MCC, digo yo. Eso no lo dice el Papa, eso lo digo yo. Es la hora del MCC. Es la hora de los hombres y las mujeres que han experimentado el amor de Dios y que sienten la urgencia de llevarlo a los demás. Es la hora de dar gratis lo que gratis recibimos. El lema dice, con un corazón misionero siempre en movimiento. Estar en movimiento supone que no podemos estar sentados. Supone que tenemos que levantarnos, que ponernos de pie. Por lo tanto, yo os digo, ¿nos levantamos ya, movimientos de cursillos de colores? ¿Ya me puedo ir? Gracias, Marilolis.